Amados, a mí me encantó esas palabras del apóstol Pablo cuando escribe a los corintios sobre consolados para consolar. En un mundo donde uno necesita consuelo. Consuelo es la ayuda, es una ayuda especial y se refiere al pasaje cuando el Señor dijo: yo le pediré a Dios, el Padre, que le envíe al Espíritu Santo para que siempre el Espíritu Santo los ayude y siempre esté con ustedes. No solamente que nos ayude, sino que siempre esté con nosotros. En base a eso viene esa palabra consuelo, ayuda. No importa cuándo, Él está ahí. Y no importa cómo, Él está ahí. Ahora, usted analiza cuándo yo necesito una ayuda. Usted sabe cuando una gente tiene una situación de apuro, ¿a dónde llama? Si hay un fuego, ¿a dónde llaman? Si hay un fuego, llaman al 911, ¿verdad? Si hay una situación que una persona colapsa, llaman al 911. Hay situaciones, hermanos, difíciles en la vida. ¿Por qué consolados para consolar? Porque hoy tú estás aquí y posiblemente en esta próxima media hora lo que te queremos que tú entiendas lo que es el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo es buenas nuevas de salvación, pero el Evangelio de Jesucristo que hoy se está predicando es un evangelio con media mitad. Es un evangelio que muchas veces confunde a la gente porque quita la palabra cruz. Y al quitar la palabra cruz, lo que te presenta es cosas que son reales. Que si tú estás en el desierto, Dios te va a proveer agua. Que si estás enfermo, Dios puede sanarte. Que si estás pasando por un momento difícil, verdaderamente, Dios, ¿qué no puede Dios? ¿Qué sería nuestra vida sin el Señor? Vale la pena. Porque aún el Padre nuestro, dice el Señor, cuando le enseñó esa oración, ¿qué fue lo que les dijo? Que orar para que Dios nos libre de él, para que Dios nos libre del mal. Vale la pena. Ahora fíjese, veamos nosotros en la situación en que se encontraba el apóstol Pablo. Pablo se encontraba bajo persecución. Pablo se encontraba con amenazas de muerte. Pablo se encontraba en una situación donde él realmente sabía que el sufrimiento de él era para ir mirando hacia la cruz de Cristo, para completar, para él ser partícipe de la cruz de Cristo. No era algo doloroso, era algo que él lo veía como una victoria. Y por eso nosotros vemos que él dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias. ¿Y qué significa eso de Padre de, ni siquiera misericordia? Padre de misericordias, en plural. Y en ese versículo, estamos hablando desde el 3 al 7, usted encuentra 10 veces la palabra consolación. Es como una redundancia de la palabra consuelo, consuelo, consuelo. Porque esa es la palabra que el Señor en estos momentos te ha traído en esta tarde. Recibe ese consuelo. Y Él está hablando del Padre de misericordias. ¿Te imaginas un Padre que no solamente atiende para darte un poco, sino que lo tiene todo? Padre de misericordia, porque Él sabe por el dolor por el cual tú estás pasando. Padre de misericordias, porque aún en nuestra impotencia, Él se hace presente. Gente como nosotros, vasos de barro, y Él tiene misericordia. Como dice el Salmo 103, que ¿cómo presenta al Señor? Dice: así como el Padre se compadece de sus hijos, así se compadece del Señor, de aquellos que están en necesidad. Ahora fíjate, y dice: y Dios de toda consolación. ¿Y qué significa Dios de toda consolación? ¿Cuándo tú y yo necesitamos un consuelo? Fíjate
Y yo estaba pensando mientras adoraba al Señor, situaciones tan dolorosas. A veces una madre que descubre y por qué esta niña se esconde y todo lo que va a comer lo bota por ahí. O otra madre que dice, ven acá, pero ¿y qué será lo que está pasando con mi hija? Que se la pasa, que cada vez va al baño y es vómito y vómito. Y uno dice, Dios mío, pero cosa tan sencilla. Cómo el diablo, el enemigo de la justicia, anda como león rugiente, buscando a quien devorar, trayendo el desorden alimenticio. Ir en desorden, ese problema, ese es un problema serio. Que muchas niñas tienen que morir. ¿Por qué? Por la presión que tienen en la sociedad. Porque hay una presión tan grande. A los muchachos cuando están en la escuela los presionan en la forma en cómo visten, cuáles son los zapatos que usan. Y usted que es padre y madre tiene que estar en alerta y saber qué es lo que se mueve, el ambiente de la escuela y los espíritus que se andan moviendo. Pero no solamente estoy hablando que eso puede ser un problema, una madre que ve a su hijo ya casi en esqueleto por la presión de que tiene que tener ese cuerpo guitarra, porque tiene una presión que lo físico y lo externo tiene que estar por encima de sus niveles de adentro. Eso hay que trabajarlo. Por eso nosotros aquí vemos, hermanos, que hay situaciones difíciles que el Señor pasa a seres humanos, pero es para que tú puedas ayudar a otros. Hay personas que dicen, yo tengo una situación. Y es que cuando yo intento estar bien, no estoy bien. Porque cada vez que intento estar bien, me recuerdo de ese día en que me llevaron y que me practicaron ese aborto. Yo no sabía que ese aborto me iba a producir un trauma tan doloroso en mi vida que todavía cargo con ese peso. Esa es una situación a veces no manejable, o una situación donde a veces ya el carácter, el problema de carácter de una familia, un miembro, donde alguien me decía, mira, yo no aguanto porque cada vez que yo veo a ese marido mío, yo lo que quiero, yo le entro a golpe. Yo no aguanto y cada vez que yo veo que él me es infiel, por cada infidelidad le doy 10 golpes. Porque de la manera en que yo logro resolver ese problema es pegando. Esas son situaciones que hay que llevárselas a los pies del Señor. Pero fíjese que Pablo no está hablando de un sufrimiento que busca a una gente por ahí. La Biblia está hablando, el Señor le habló a el mismo Jesús en el Sermón del Monte, dijo, que son felices aquellos, pero quienes sufren, ¿por qué? ¿Por mantener qué? Por mantener el testimonio de Jesucristo. No puede ser porque una gente vaya a buscarse su problema y el enemigo lo toma, ya eso es distinto. Pero estoy hablando aquí del apóstol Pablo que sufrió por el evangelio. Él fue rechazado, él fue ultrajado, él fue maltratado. Y vemos aquí que él reconoce que si hay un Dios que consuela es Jehová, Dios de los ejércitos. Que no importa por la circunstancia que tú estés pasando, que Dios está aquí presente para que tu problema que tú trajiste hoy se lo entregue por completo al Señor. Sabe que hay aflicciones, porque aquí está hablando que es consuelo en medio de la tribulación. Y yo estaba buscando esa palabra aflicción. ¿Qué significa la palabra aflicción? ¿Qué significa? Y la palabra aflicción, alguien colocó un ejemplo y era en la antigua Inglaterra. En la antigua Inglaterra decía una persona llamada Trench, decía y escribió que en la antigua Inglaterra aquellos que iban al tribunal y negaban confesar su situación, le colocaban un
peso en el pecho hasta que pueda decir la verdad. Imagínense una persona que tenga que testificar y le colocaban ese peso, pero a medida que no decía la verdad, le colocaban más peso hasta ver a la persona morir. Eso es, de ahí viene la palabra aflicción. Por eso es que hay un momento que la aflicción no trabajada, un dolor no trabajado apropiadamente puede llevarte a la muerte. Alguien decía, yo no logro superarlo todavía. La muerte de mi hija, alguien decía. Una persona un tanto cerca de mí. Y por más que uno intente trabajar a esa persona, ahí estaba presente ese espíritu de culpabilidad que decía, pero se tomó esa pastilla para dormir. Mi hija se tomó esa pastilla para dormir, pero se tomó una dosis inadecuada. Ella no quería morir, pero ella quería sí dormir mucho. Yo fui la culpable. Han pasado ya quizá algunos 20 años y todavía está el dolor tan profundo de esa persona, de su hija que realmente sin darse cuenta murió, se suicidó sin saber que se iba a suicidar. Eso es algo doloroso. Esa es una aflicción que solamente el Señor, y hay que decir Dios líbranos. Pero imagínese, está hablando el apóstol Pablo, que las aflicciones, las tribulaciones a las cuales tú y yo estamos expuestas, tienen un propósito en la vida. Y uno se pregunta por qué gente buena tienen que sufrir de cáncer. El cáncer debería de agarrar a todos los asesinos, a esa gente mala, a aquellos que están haciendo cosas malas y tomarlo y matarlo. Algunos dirán eso, pero ¿por qué mueren personas buenas? ¿Y por qué? ¿Y qué pasaría con Job después que pasó las pruebas? Ver a todos sus hijos muertos. Quizás Job pudo consolar a una madre que se le murió un hijo. Puede ser que Job esté ya en condición de poder ayudar a otro porque pasó por un momento duro de pruebas. Y muchas veces nosotros lo que hacemos es que cuestionamos a Dios. Y muchas veces nosotros buscamos la manera de esconder el problema, y muchas veces nosotros queremos que nos digan lo bueno del evangelio, pero no queremos que nos digan lo que dice en Hebreos capítulo 11, y usted puede buscarlo conmigo, porque en Hebreos 11 dice la escritura cosas que usted dice, no, pero por la fe yo todo lo puedo lograr. Sí, pero hay aquellos que no lo pueden lograr. Dice en Hebreos 11:36, otros experimentaron vituperios, azotes, a más de estos prisiones, cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Oye, lo que te está diciendo es que el evangelio nada más no es color de rosa. Y el que predica un evangelio de color de rosa tiene que volver a las escrituras. Dios es un Dios que sana, Dios es un Dios liberador, Dios es un Dios que obra. Pero también si Dios no lo hace, Dios sigue siendo Dios. Si Dios lo hace bien, pero y si no lo hace, Dios sigue siendo Dios. Él es soberano.
¿Cómo nosotros vamos a entender esto? Que pasaron pruebas, que algunos de ellos pasaron momentos difíciles. ¿Y cómo me coloca la escritura a Jefté? Que su hija fue realmente, hermano, muerta de una manera muy dolorosa, situaciones difíciles. Ahora fíjese que el mensaje en esta mañana es que no importa el problema por el cual tú estés pasando, Dios tiene consuelo para ti. Dios tiene consuelo para ti, porque Dios es Dios de toda consolación, Padre de misericordia, como lo dice en Primera de Corintios. Ahora tú vuelve de nuevo a Corintios y vuelve y dice, Dios consuela en medio de nuestras tribulaciones. ¿Pero para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Óyeme, ¿qué es lo que te está diciendo a ti? Que no importa por el problema que tú estés pasando, pero Dios te tiene aquí para prepararte, para que tú ayudes a preparar a otro para el Señor. Dios tiene un plan. En medio de nuestras aflicciones, en medio de nuestro dolor, Policarpo dijo en un momento ya de muerte, te doy las gracias porque me ha juzgado digno de este honor. Que para el cristiano el sufrimiento, pero un sufrimiento que por Jesucristo es un honor, porque es una bendición. Ahora fíjate, yo no te traigo aquí un mensaje de que te conforme con el sufrimiento, porque tú no tienes ni ningún pacto con el sufrimiento. Yo no te estoy trayendo un mensaje de fatalismo, no quiero vender un mensaje de fatalismo. Lo que te quiero decir es lo siguiente, que tú como creyente, tú estás aquí para Dios darte las herramientas que tú necesitas para tú enfrentar los momentos difíciles que todo ser humano tiene que enfrentar en la vida. Dele un aplauso al Señor y déselo fuerte. Lo que te quiero decir a ti es que esta vida está ahora mismo en una lucha entre los principios, los valores que hay en el mundo y la escritura. Y tú puedes confundirte porque tú abres tu Facebook y te están diciendo, créele a Dios, tu problema mañana va a ser resuelto. Tú vas a salir de ese desierto. Tú todo lo puedes, excepto, pero perfecto. Me está diciendo una verdad lo que dice la Biblia, pero también enséñame a través de la escritura a no negar que como creyente hay momentos de sufrimiento. Enséñame a ser honesto, a ver la vida, porque aún creyendo o no creyendo, el ser humano pasa por momentos difíciles. O como creyente o no creyente, todo el mundo tiene a veces un familiar enfermo, creyente o no creyente. Si le llega la hora, porque ya cumplió sus 100 años esa persona de partir, tienes tú que prepararte y decirle adiós a la abuela, al abuelo, porque es parte de la vida. Ahora fíjate qué es lo que el Señor quiere. Dios quiere prepararte, que si tú estás en un momento difícil de la vida, tú no cuestiones a Dios y dile, Señor, dame consuelo, porque a través de este consuelo yo voy a aprender a consolar a otros. No importa por la tribulación por la cual tú estés pasando, porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones, de Cristo, así abunda también por Él mismo Cristo nuestra consolación. ¿Qué te está diciendo? Tan grande es el problema, pero tan grande es la solución que el Señor da a ese problema. Yo no sé cuál es la situación, pero Dios la conoce. Pero estamos en un mundo de mucha confusión. Estamos en un mundo donde tenemos que volver a las Escrituras y saber que el Evangelio, tú no puedes tener un Evangelio sacando la cruz. Tú no puedes pensar en un Evangelio que sea todo color de rosa. No puede todo ser color de rosa. La verdad que aún a los muchachos, mira, si a mí me tocara criar en estos momentos, yo adoptar algunas cosas que quizás yo no adopté cuando crié.
Yo le enseñaría, si yo fuera padre y me dicen, Belki, usted va ahora a tener a su criatura y va a criar una criatura, yo le enseñaría a los hijos lo que es la modestidad. Le enseñaría la modestidad. Porque muchas veces nuestros hijos, aún en pequeños, tú lo notas que hasta jugando no saben jugar. Y cuando llegan entonces a la edad ya adulta, aún ese problemita de no aprender a manejarse, cuando pequeño tú lo notas que ya llega un momento y cuando ya son grandes, porque no le hemos enseñado. Y a los muchachos hay que enseñarles, verdaderamente hay que enseñarles a depender de Dios a temprana edad. Si yo tuviera que criar, yo no sé cómo, yo creo que me levantaría y me acostaría con la palabra de Dios, hermano, mira, se la buscaría no solamente de enseñársela y que la recitaran, sino buscar la manera de dar un mejor testimonio, porque la lucha viene, mira, compórtate tú bien o no, vas a tener lucha, vas a tener un problema, porque hay cosas que tú no quieres que pasen, pero ya no tiene uno nada que poder hacer porque ya son adultos, ya son personas que toman sus decisiones. Solamente tú haces encomendarlo al Señor. Ahora fíjate, cuando nosotros estamos consolando, entonces la consolación viene y la consolación lo que nos permite a nosotros es poder manejar el problema, porque Dios nos consuela. Y dice, y si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación. La cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. ¿Cuáles eran esos padecimientos? Ahora fíjate, la iglesia ha crecido más. La iglesia entiende más el propósito espiritual cada vez que tenga una presión. Tú sabes que la iglesia, en la medida en que está colocada en un momento de sufrimiento, de persecución, la iglesia crece. La iglesia crece y en el momento en que todo como que va color de rosa, nada, como que muchas veces nosotros nos apagamos. Ahora fíjate, el Señor quiere en esta mañana, una vez más, enseñarnos a nosotros que estamos aquí, que el problema que tú tienes es para que le saque un 100 a Dios y porque en medio de ese problema vas a aprender técnica de poder consolar a otros porque ya Dios te ha consolado a ti. Ahora fíjate, yo quiero que vayas conmigo a 2 de Corintios, te vas a ir a 2 de Corintios capítulo 4 y va a encontrar lo siguiente. Que usted dirá, bueno, sí, yo estoy aquí. Realmente, ¿quién soy para el Señor? O como decía el mismo apóstol Pablo, y yo quiero que lo leamos todos juntos, cuando dice en 2 de Corintios 4, del 7 al 10, dice, pero tenemos, ¿tienen todo ese versículo? Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados. ¿Qué más dice? Derribados pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Qué cosa tan gloriosa. Que tú sientes que está todo perdido, no está todo perdido. Porque ahí lo dice, perseguidos pero no desamparados, derribados pero no estamos destruidos. Usted está derribado pero no está destruido porque es mayor el que está con usted. Usted tiene que salir de aquí, de este lugar con nueva fuerza. No importa la circunstancia que haya en su casa, con su vida, o el presente, o el pasado, o amenaza de muerte, o situaciones que usted está acorralado o acorralada, porque nosotros podemos en Cristo Jesús. ¿Sabe que cuando usted va a Santiago, Santiago dice, mira, yo le voy a dar una clave. Por eso es importante el servicio de adoración.
El servicio de adoración, donde como comunidad venimos y adoramos a Dios. Pero Santiago dice, en Santiago 5, él dice, si hay alguno de ustedes afligido, dice, ¿está alguno de ustedes afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo? Entre vosotros llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor le levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Por eso entonces luego dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad los unos por los otros para que seáis sanados. Por eso usted está aquí en esta mañana, en esta tarde, porque necesitamos orar los unos por los otros. Necesitamos saber si hay alguien enfermo, encomendarlo al Señor, llamar a los líderes de la iglesia y orar. Pero ¿cómo lo va a hacer? Yo le decía al grupo cuando nos reunimos, óigame, usted tiene que presentarse al cuartel de la policía. ¿Por qué? Porque la vida, usted tiene una guerra constante. Como creyente usted tiene una guerra constante. Y somos soldados del Señor. Y puede ser que usted se sienta herido. Y usted no tiene tanta fuerza. Pero usted tiene que comunicarse. Usted no puede estar aislado ni aislada. Hay que ir al cuartel de la policía. Hay que ir donde se dirige, donde hay que ir. Ahí va. Y puede ser que usted tiene que llevar a alguien. Y usted está herido y usted va y busca un herido. Pero también puede ser que en esta guerra usted va a encontrar gente que ya está muerta. Usted tiene que ir. Porque esta pelea es una pelea espiritual y usted solo no va a poder, pero con Jesús usted puede. El plan es ese, que los 90, los 100 años que Dios te va a regalar aquí, Él te promete lo siguiente, la vida eterna. Y Él te promete que aunque tú pases por momentos difíciles, Él te va a dar ese soporte para que las aguas no te ahoguen, para que el fuego no te queme, para que tú puedas salir en esta mañana con el conocimiento del Señor, sabiendo, como dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos va a resucitar con Jesús. Nos presentará juntamente con vosotros. Eso dice Él. Después que nos da el consejo el apóstol Pablo. Es porque hay un propósito. Óyeme, mira el propósito completo. No te quede nada más que ahora en la edad que tiene, la familia que tiene, lo bien que te está yendo. Comienza a trazar tu vida hacia la eternidad. Trabájala desde ahora para que te sea más fácil. Debemos nosotros, amados, amar al Señor. Nosotros tenemos que estar agradecidos de lo que es la bendición de saber que tenemos un Padre, que Él es el Padre de consolación. Y algo que te quiero decir también es que aparte del apóstol Pablo, que se colocó como ese ejemplo de sufrimiento, hubo una iglesia. Y es la iglesia de Tesalónica. Ellos crecieron, pero crecieron. Y ellos son un ejemplo y usted lo puede buscar en Segunda de Tesalónica, en el capítulo 1. Usted va a encontrar que esa iglesia pasó sus momentos difíciles. Pero ¿cómo fue que Tesalónica, y usted lo puede ver en Segunda de Tesalónica, en el capítulo 1, los versículos del 3 al 5 dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto a vuestra fe va creciendo, el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones, tribulaciones que soportáis. Le está diciendo que esa iglesia de Tesalónica había pasado por momentos de muchas tribulaciones, pero ellos lo lograron. ¿Cómo lo lograron? Con el amor, entendiendo que era plan de Dios y buscando la manera de ayudar a aquel que está en más necesidad. Fíjate, Dios quiere que tú salgas de este lugar
con principios claros acerca de lo que es la consolación. Primeramente, Dios quiere que tú entiendas que Él es el Padre de misericordias. El Señor quiere que tú entiendas que Dios ha tomado la iniciativa de consolarnos para que nosotros aprendamos a consolar a otros. Tú estás enfermo y en tu proceso de enfermedad tú tienes mucho que dar a una persona que está enferma y que necesita las palabras tuyas. Tú estás pasando por un momento difícil en tu casa, en tu familia. Dios quiere que no importa la magnitud del problema, en medio de las aflicciones, Dios quiere que tú aprendas a consolar a otros. La pregunta que yo le hago a ustedes, ¿cómo puedo practicar la consolación si nunca he sido afligido? ¿Cómo respondo ante mi sufrimiento? La Biblia habla, amados, que nosotros tenemos, hermanos, que imitar a Jesucristo.